Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante. Vamos a ver el tema de fotosíntesis dentro del campo de la bioenergética. En bioquímica hay dos fenómenos bioquímicos muy importantes. La respiración celular, por un lado, y la otra forma va a ser la llamada fotosíntesis, dos fenómenos antagónicos. Deben saber que el primer principio de la termodinámica señala que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y los seres vivos, nosotros somos entes que podemos transformar un tipo de energía en otra. Por ejemplo, usted conoce la llamada luciérnaga. La luciérnaga es un animalito que emite luz de noche. ¿Por qué emite luz? Por una reacción bioquímica entre un sustrato llamado luciferina, ese sustrato, ¿ya?, y una enzima llamado como la luciferasa. Cuando reaccionan estas dos sustancias, el sustrato con la enzima, el producto que va a generar va a ser un proceso conocido como luz, efecto de bioluminiscencia. No es porque la luciérnaga en su abdomen tenga un pequeño farol o foquito, no, sino va a ejercer ese tipo de fenómeno transformando la energía química en energía lumínica. Esto ocurre en ciertos organismos invertebrados, como este llamado luciérnaga. También ocurre en otros organismos también como medusas, ¿no?, y también ctenóforos. Ese efecto es también ayudado por ciertas bacterias. El día de hoy, como les explicaba, vamos a ver este tema, conocido como la fotosíntesis. Foto viene de luz. Síntesis significa formación o elaboración. Fabricación de compuestos orgánicos por medio de ¿qué? De la luz. ¿Cómo defino la fotosíntesis? Presten atención, por favor. Un proceso de tipo anabólico, que consiste en la producción de compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono, moléculas de agua y también en presencia de luz y pigmentos como la fotosíntesis o la clorofila. Pigmentos como la clorofila. Hay pigmentos, no solamente como la clorofila, también hay carotenoides, hay xantófilas. Pero el pigmento más importante que interviene en este proceso fotosintético se llama la clorofila. A ver, lo voy a explicar de una manera así bastante amena para que ustedes lo puedan entender. Supongamos que aquí a ti te inviten a un teatro. ¿Cómo se llama el teatro? La Hoja. En el teatro La Hoja, hoy gran estreno. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama La Fotosíntesis. ¿Quiénes son los actores de esta gran obra? Te presento a la despampanante Miss Clorofila. Miss Clorofila es una chica bastante guapa. Ella tiene los ojos de Nicole Kidman, los labios carnosos de Angelina Jolie, tiene la cintura de Megan Fox, tiene la cadera de J-Lo y el glamour de Charlize Theron. ¿Quién es ella? Miss Clorofila. ¿Quiénes son los galanes que van a querer conquistar a Miss Clorofila? Estos van a ser los hijos del sol. Son los geniales fotones. Los fotones van a querer a ella conquistarla. O sea, ellos la bombardean y ella se va a excitar. Se llama fotoexcitación de las clorofilas. ¿Ok? Entonces, los fotones, cuando inciden a la clorofila, van a iniciar el proceso. En ese proceso también además interviene un actor. En este caso vamos a ver una actriz, Miss Agua. Miss Agua viene ¿desde dónde? Desde el subsuelo. El agua va a empezar a ascender por la raíz gracias a un proceso llamado como
difusión de agua se llama ósmosis, ¿verdad? La ósmosis va a permitir el ascenso ¿de qué? Del agua. Hay una teoría que explica el ascenso del agua. Le llaman teoría tenso-coenso-transpiratoria. Porque el agua va a ascender por tensión superficial y por capilaridad, ¿no? Porque en la parte aérea como hay mucha radiación, hay deshidratación de la planta y obviamente la planta va a generar una presión negativa y va a hacer de que pierda agua. Entonces, ¿y qué va a ocurrir? El agua va a ingresar por este mecanismo. Entra por los pelos absorbentes o los llamados tricomas radiculares, empieza a ascender por un vaso llamado como xilema, y el xilema va a pasar, digamos, de la raíz, va por el tallo, entra por el eje caulinar, el peciolo de la hoja entra a las nervaduras y se interna hacia el mesófilo de la hoja, donde se encuentra el llamado parénquima clorofiliano. Ahí, ¿qué ocurre con el agua? El agua va a sufrir un proceso, una desintegración. ¿Cómo se llama ese mecanismo donde el cual el agua se desintegra? Fotólisis del agua. Cuando el agua se desintegra, ¿qué va a liberar? Un tipo de gas. ¿Cómo se llama este gas que nosotros respiramos? El oxígeno molecular. El O2. El O2 se libera, eso ocurre en la llamada fase luminosa. ¿Pero de dónde proviene el oxígeno? ¿Del CO2 o del agua? De la fotólisis del agua. Cuando el agua se desintegra, libera ¿qué? Oxígeno, protones y electrones, como lo vamos a ver. En el primer acto llamado fase luminosa, se libera oxígeno y se captura fotones. Pero en la fase oscura, ¿ya?, participa otro actor. Este actor es Tom George Clooney en la actuación. ¿Cómo se llama este galanazo? Este galán se llama Mr. Dióxido de Carbono. ¿Qué va a hacer? Va a carboxilar a la señorita ribulosa difosfato. Y al carboxilar va a ocurrir un famoso ciclo de Calvin. Y en ese ciclo va a formarse una molécula. ¿Cómo se llama esa molécula que se sintetiza en la fase oscura? Eso va a ser un compuesto orgánico, conocido como la glucosa. C6H12O6. Y no solamente glucosa, también puede formarse ¿qué? Ácidos grasos y también aminoácidos. Entonces, en la fase oscura, ¿qué se va a fijar, chicos? El dióxido de carbono. Pueden ver, hay una fase luminosa dependiente de los fotones de la luz y una fase oscura que no depende de la luz, pero sí requiere ¿de qué? De moléculas que se han formado en la primera etapa y de ahí de la asimilación del dióxido de carbono. Por eso también a la fotosíntesis se le conoce como un fenómeno de transducción de energía, es decir, la transformación de energía luminosa en energía química estable. Ustedes deben saber por sus conocimientos de física cuántica de que un fotón es un paquete discreto de energía luminosa. ¿Sí? A ver, miren por acá. Mecánica cuántica, ¿no? A ver, ¿quién hablaba quantum? ¿Quién decía quantum? El gran Max Planck. El quantum es un paquete discreto de energía luminosa. Pero Albert Einstein lo llamó como fotón. A ver, ustedes deben saber que la luz tiene una doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular, que lo decía pues Newton. Los físicos tienen algo muy peculiar. Ellos van a analizar los fenómenos naturales, los fenómenos físicos, pero utilizando ¿qué? Ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, si aquí tengo la descripción de una trayectoria de los fotones de la luz. Estas pequeñas partículas con energía se conocen como quantum o fotones. Y la luz tiene una, decíamos, trayectoria ondulatoria. Ustedes pueden ver que el espacio tiene dos crestas, ¿ya? A eso lo voy a llamar longitud de onda. Eso es como se llama lambda. ¿Cómo yo hallo la energía luminosa? Multiplicando la constante de Planck por la frecuencia. Pero a su vez, la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de ¿qué? De onda. ¿Quiénes estudian este fenómeno de la naturaleza? Los físicos, ¿sí? Los físicos van a explicar este proceso. Pero a nosotros los biólogos, ¿qué nos interesa? Nos interesa cómo es que esta energía se transforma en una energía mucho más útil.
Por ejemplo, esta energía proveniente de la luz se va a encontrar a través de un proceso llamado de transducción, fotosintética en este caso. Se va a fabricar moléculas orgánicas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver esta sustancia que tiene 6 átomos de carbono. ¿Cómo se llama este azúcar que tiene 6 átomos de carbono? La más abundante en la naturaleza tenemos la llamada glucosa. Si a la glucosa, a esta molécula que estoy aquí representando, lo represento como una pequeña esferita, ¿ya? Esta esferita sería la glucosa. Si la glucosa se adiciona mediante enlaces glucosídicos, formaré un polímero, una macromolécula. Esta macromolécula que recibe de energía, que tiene forma, por ejemplo, de alfa hélice, le llama alfa amilosa, más la amilopectina, me forman ¿qué? Al llamado almidón. El almidón que tú consumes todos los días en el pan. ¿De dónde proviene? Del proceso fotosintético. Si es que la glucosa no se convierte en almidón, puede convertirse en celulosa, que tiene función de protección de la pared celular. La glucosa contiene en sus enlaces energía. Este proceso, decíamos, se conoce como fotosíntesis. ¿Por qué es importante? Tiene importancia porque permite la renovación de los recursos alimenticios. Permite también, ¿qué, chicos? La liberación de oxígeno para la respiración celular de los organismos aerobios. También reduce el efecto invernadero. ¿Por qué? Las plantas van a asimilar más dióxido de carbono. No olviden que el sobrecalentamiento global o el efecto invernadero se da cuando hay demasiada cantidad de ¿qué? CO2 y la radiación ultravioleta se queda atrapado en la atmósfera, generando un sobrecalentamiento. Y eso genera problemas ambientales. Por eso es bueno sembrar plantas. Don Miguel de Unamuno decía que hay 3 formas de inmortalizarse. 1, sembrando un árbol. 2, teniendo un hijo. Y 3, haciendo una obra en bien de la humanidad. Entonces, ¿cuál es más fácil para el humano? Sembrar un árbol. Pero ese árbol tienes que cuidarlo. Entonces, si generamos conciencia ecológica, vamos a cuidar nuestro planeta. Entonces, gracias a la fotosíntesis hay vida en la biosfera terrestre. Este fenómeno tiene una implicancia trascendental. Veamos ahora la ecuación general. El proceso de la fotosíntesis explica una ecuación nada más. Miren acá. Las plantas y las algas, ¿no?, que permite identificar este fenómeno, son organismos que van a capturar dióxido de carbono atmosférico. Este CO2 se une con moléculas de ¿qué? Agua. ¿Ya? ¿En qué cantidad y en qué proporción se van a formar o van a producir moléculas? Miren, el dióxido de carbono y el agua son moléculas inorgánicas. En presencia de luz, decíamos, ¿no?, es la energía que va a favorecer este proceso, y un pigmento que va a capturar esta energía, la clorofila. ¿Qué molécula se puede formar, chicos? Vamos a formar aquí a esta sustancia conocida como C6H12O6, la llamada glucosa. Pero también decíamos, se va a liberar ¿qué? Moléculas de oxígeno. Y también moléculas de ¿qué, chicos? Moléculas de agua. Moléculas de agua. Pregunto, ¿esta ecuación está balanceada? No está balanceada. Vamos a balancear. Aquí produzco 6 carbonos en la glucosa. Aquí, ¿cuántos dióxido de carbono van a entrar? Van a entrar 6 dióxidos de carbono. Aquí, ¿cuántas aguas van a ingresar? Si aquí tengo, por ejemplo, 12 más 2, tendré 14. Si aquí tengo 7 parcialmente, no voy a poder balancear la ecuación. Aquí va a ir 8, 10 o 12. Claro, 12 moléculas de agua. Ustedes ven acá, 12 moléculas de agua, o sea, esto equivale 12 por 2, 24 hidrógenos. Aquí tengo 12, me faltan 12 por 6 aguas, tendré 24 hidrógenos. Oxígenos, aquí tengo 6 por 2, 12 más 12, 24 oxígenos. Aquí tengo 6 más 6, 12, me faltan otros 12 por 6.
Pregunta que se hicieran muchos expertos. ¿De dónde proviene el oxígeno procedente de la fotosíntesis? ¿Del CO2 o del agua? No es del CO2. Habíamos dicho que cuando el agua ingresa, por acción de la luz, esta molécula puede desintegrarse. El oxígeno que las plantas y las algas liberan, ¿proviene de qué? Del agua. No olviden eso. Ahora, ¿dónde ocurre el proceso del fenómeno? Vamos a ver aquí. Decíamos, hay plantas, como también algas fotosintéticas, van a llevar a cabo este fenómeno. Pero también existen organismos microscópicos procariontes. Algunas bacterias hacen fotosíntesis. Vamos a ver aquí. ¿Qué organismos van a presentar este fenómeno? Aquí vamos a ver a los llamados procariontes. Fotótrofos. ¿Por qué le llaman fotótrofos? Porque utilizan la luz. En este caso tenemos las llamadas cianobacterias, o también llamado como cianofitas, o algas verde azules. Y también muchas sulfobacterias, o bacterias también purpúreas, para ser más precisos. Aquí tenemos, por ejemplo, la ubicación. Como las bacterias no tienen cloroplastos, no tienen organelos, ellos van a llevar a cabo en laminillas y lacoidales. Laminillas y lacoidales. Estas laminillas y lacoidales van a tener pigmentos como la bacterioclorofila. Y tenemos también la llamada ficocianina, pigmento azul de las algas del azul. La ficocianina. En los eucariontes fotótrofos, estoy hablando de aquí de las llamadas plantas y las algas. ¿Conocen ustedes a las algas, chicos? A ver, las algas rojas, las algas pardas, las algas verdes. Todos ellos son organismos fotosintetizadores. Por ejemplo, la llamada clorela. Tenemos también, por ejemplo, la clamidomona. Son algas fotosintetizadoras que se encuentran formando parte del llamado fitoplancton, ¿ya? A nivel del mar. Pero a nivel terrestre tenemos una gran cantidad de plantas. Tenemos plantas inferiores y plantas superiores. Las llamadas viriofitas, las pteridofitas, y tenemos también las llamadas espermatofitas. Todas ellas van a llevar a cabo el proceso en un organelo conocido como el cloroplasto. Los cloroplastos son organelos que contienen un pigmento. ¿Qué pigmento tienen los cloroplastos? Con clorofilas. Hay clorofilas tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. La clorofila A y B se encuentran más en plantas. Además de A, B, la C y la D se encuentran en ¿qué? En algas. Veamos qué pasaría si hacemos un corte transversal de una hoja. Esta es una hoja, un nomófilo. Al corte transversal voy a visualizar aquí los tejidos vegetales. No olviden que la hoja es un órgano vegetativo de la planta. La hoja, al cortarse, puedo hacer un corte transversal y verlo al microscopio, ¿qué puedo aquí visualizar? Voy a tener aquí un tejido protector. Este tejido protector se conoce como la epidermis. Esta es la epidermis superior. Este epidermis superior está formado por células que son planas, en cuyo borde externo van a presentar una cubierta llamada de cutícula. Esta cutícula tiene una cera llamada como la cutina, que hace de que la planta no se deshidrate. ¿Cómo se llama esto de aquí?
Esto se conoce como la cutícula. La cutícula. Este es el epidermis superior. Si hay una epidermis superior, hay también una epidermis inferior. A lo que llamamos, por ejemplo, si aquí para mí este es el haz, lo que está en la parte posterior sería el embés. En el haz estaría la epidermis superior. En el embés, ¿qué voy a tener? La epidermis inferior. Epidermis inferior. Epidermis superior e inferior. ¿Cómo se llama la parte central entre el epidermis superior e inferior? Se conoce como el mesófilo. O sea, esta parte central recibe el nombre de ¿qué? Mesófilo. De la parte central o media de la hoja. El mesófilo. ¿Y sabían ustedes que en el mesófilo voy a presentar a los tejidos responsables de qué? De la fotosíntesis? Te presento aquí al llamado parénquima clorofiliano. Estas células que tú ves aquí que están empalizada se conoce como el parénquima clorofiliano. También se le conoce como clorénquima. Clorénquima. Esta célula contiene abundantes cloroplastos. Ustedes pueden aquí apreciar. Tienen forma así empalizada. Lo que estás viendo aquí como puntitos verdes serían los cloroplastos. Su núcleo está desplazado hacia la periferia por acción de la llamada vacuola. Este se llama parénquima empalizada o parénquima clorofiliana. Responsable del fenómeno fotosintético. Aquí también tengo otro tipo de parénquima. Este parénquima se llama parénquima esponjoso o lagunar. Es el parénquima esponjoso o lagunar, que también tiene cloroplastos. Ahora, ustedes también pueden ver aquí esta parte del llamado haz conductor, lo que forma las nervaduras. Voy a tener aquí vasos conductores, xilema y floema. Vamos a tener aquí, lo voy a llamar simplemente haz vascular. Haz vascular. El haz vascular. ¿Qué es lo que va a presentar el haz vascular, chicos? Va a tener vasos conductores de agua y la bien llamada también savia elaborada. Aquí conducen agua y sales minerales. ¿Cómo se llama el tejido que conduce agua más sales minerales? Ese tejido que conduce agua más sales minerales va a ser conocido como, ¿qué, chicos? Como el xilema. Pero si conduce la savia elaborada, chicos, el haz vascular, ¿cómo se llama? El floema. La savia elaborada aquí tengo el llamado floema. No nos olvidemos también que en la epidermis inferior hay algunas modificaciones. ¿Cómo se llaman las estructuras que permiten el intercambio gaseoso? Estas células reniformes o de forma riñonada se llaman los estomas o células estomáticas. Células estomáticas, también llamado oclusivas,
guardianas o de cierre. ¿Para qué sirve esto? Permite el intercambio gaseoso. Por aquí ingresa el CO2 y sale en otro momento el oxígeno. No olviden que también las plantas respiran. Atiendan por favor. Las células estomáticas u oclusivas, ¿qué es lo que van a hacer? Favorecen ¿qué? El intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. Aquí también ustedes pueden apreciar unas proyecciones en forma de pelitos, ¿ya? Que se encuentran en el en vez de las hojas. Decíamos, este es el as. Esto que va a ser el en vez. Decimos, esto solo se puede ver a través del microscopio. ¿Ya? ¿Cómo se llaman estos pequeños pelitos? Se llaman los tricomas foliares. Ya cuando hagamos el tema de histología vegetal, veremos en detalle todos los pormenores de esto. Simplemente te estoy aquí mostrando la ubicación exacta donde sucede el fenómeno fotosintético en plantas. Estamos hablando de plantas, en este caso superiores, ¿no? Hay plantas, por ejemplo, espermatofitas, que pueden ser gimnospermas o angiospermas. En las angiospermas tenemos a las plantas monocotiledóneas y a las llamadas dicotiledóneas. Y cuando se hace cortes histológicos hay diferenciaciones, ¿ya? Eso lo veremos más adelante cuando hagamos la parte de fisiología vegetal y también hagamos la parte de histología. Ahora simplemente estoy mostrándoles el lugar, la ubicación, ¿no? Profesor, si yo tomo una célula vegetal, mira, cogemos aquí una célula vegetal, tomamos solamente una celulita de aquí, y esto lo proyectamos a mayor aumento. Aquí tengo una célula vegetal. Observen, ¿eh? Esta célula vegetal, tú ya conoces, vimos la parte de biología celular, de que va a presentar una serie de organelos. La pared celular, la membrana, el núcleo, ustedes pueden ver, está hacia la periferia, esta es la vacuola, y este organelo, ¿cómo se llama? Este organelo verdoso, que tiene forma así ovoide, recibe el nombre de ¿qué, chicos? De cloroplasto. El cloroplasto. Miren, ¿eh? Esto está dentro de la hoja, ¿no? Saco una célula vegetal del parénquima clorofiliano y de ahí tengo el cloroplasto. El cloroplasto es el organelo transductor de energía propio de los organismos fotosintetizadores, pero eucariotes, como las plantas y las algas. ¿Estamos de acuerdo? Decíamos lo siguiente. ¿Cómo se llama este organelo responsable del fenómeno fotosintético? El cloroplasto. Perfecto. Vamos a ver aquí sus componentes anatómicos. Usando un microscopio electrónico se puede visualizar este es un esquema, por supuesto. Ustedes pueden ver de que este organelo es semiautónomo. ¿Por qué? Porque dentro de su estroma va a presentar su propio ácido desoxirribonucleico, su propio DNA. DNA es tipo bacteriano, circular. La autora Lane Margulis hablaba de que hay una teoría endosimbiótica, de que hace millones de años estos organelos, como también las mitocondrias, eran ¿qué? Bacterias, que con el paso del tiempo entraron a una célula eucariota y entraron a hacer intercambio y ya no quisieron salir, se llama endosimbiótica. Ese es su DNA propio. Ustedes pueden aquí visualizar que tiene ¿cuántas membranas? Tiene dos membranas. Una membrana externa, y una membrana ¿qué? Interna. Es un organelo que tiene dos membranas. La membrana interna se proyecta formando unas proyecciones conocidas como las lamelas. Lamelas. Estas lamelas van a tener, chicos, a un conjunto de discos tilacoides. A esta pila de moneditas superpuestas lo vamos a llamar como, chicos, se llama grana o granum. Se le llama grana. Es de la grana. La grana o granum
Está formado, decíamos, por una pila de moneditas superpuestas. Esta pila de monedas superpuestas recibe el nombre ¿de qué? De discos tilacoides. Los discos tilacoides. Observen por acá, por favor. Entonces yo tengo aquí un disco tilacoide, uno sobre otro, así una pila de monedas superpuestas. A este conjunto de pilas superpuestas, o moneditas, ¿no? Pila de monedas, recibe el nombre ¿de qué? Grana. Pero un pequeño disco, perdón, un solo disquito, una sola monedita, recibe el nombre ¿de qué? El disco tilacoide. Este es el disco tilacoide. El disco tilacoide, o también tilacoidal. Este es el escenario donde ocurre la primera etapa de la fotosíntesis. ¿Cómo se llama esta primera etapa, chicos? Esta es la llamada fase luminosa. La fase luminosa. La fase luminosa de la fotosíntesis ocurre en el disco tilacoide, específicamente en una región llamada cuantosoma. Lo vamos a ver acá. Es el cuantosoma. Yo cojo nada más un corte del disco tilacoide, lo proyecto y tendré aquí el cuantosoma, que tiene una gran cantidad de proteínas transportadoras de electrones. ¿Y en dónde ocurre la fase oscura? Observen por aquí. La fase oscura va a ocurrir en este espacio. Este espacio que tú ves acá, que tiene una gran cantidad de proteínas y agua, la parte fluido, se conoce como el estroma. Este es el estroma. En el estroma del cloroplasto, ¿qué fenómeno bioquímico va a ocurrir? Aquí sucede a lo que se conoce como la fase oscura. ¿Por qué le dicen fase oscura? ¿Porque ocurre de noche? No, porque no depende de la luz. Le dicen fase oscura. ¿Aquí qué proceso bioquímico va a darse? Aquí va a ocurrir el famoso ciclo de Calvin-Benson. Ciclo de Calvin-Benson. En honor a Melvin Calvin, premio Nobel de Química, y Andrew Benson. ¿Ah? Este proceso ocurre, decíamos, en el estroma. Ahorita vamos a ver este detalle. Entonces, no olviden. Además, ¿cómo se llama el organoide que permite a las células y también a este organelo fabricar sus proteínas? ¿Cómo se llama este organoide formado por RNA y proteínas responsable del ensamblaje de aminoácidos? Ese organoide se conoce como los ribosomas. También tiene sus propios ribosomas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde sucede el fenómeno fotosintético? En los cloroplastos. Si me dicen, ¿en qué parte del cloroplasto ocurre la fase luminosa? Diré, en los discos tilacoides. ¿Y la fase oscura? En el estroma del cloroplasto. Vamos a ver ahora las etapas de la fotosíntesis. Observen por aquí. La primera etapa, chicos, le llaman fase luminosa. Le llaman fase luminosa porque depende de la luz. Es dependiente de la luz. Primera etapa, fase luminosa o fotoquímica. Este proceso, decíamos, se da en qué parte del cloroplasto. Va a suceder, decíamos, a nivel del cuantosoma de los discos tilacoides. ¿Ya? Aquí se produce o se realiza a nivel del cuantosoma. El cuantosoma, ¿qué viene a ser, chicos? La región de la membrana del disco tilacoide que contiene a los fotosistemas 1 y 2. Vamos a ver, de los discos tilacoides.
¿En presencia de qué, chicos? De luz. ¿Cuál es el objetivo principal de esta etapa? El objetivo fundamental de esta etapa, jovencitos, señoritas, es lo siguiente. Capturar los fotones de luz. Los fotones decíamos que son pequeños paquetes discretos de energía luminosa, ¿no? Capturar fotones de luz. ¿Ya? Fotones de luz. ¿Para qué, chicos? Para activar los fotosistemas. Para activar los fotosistemas. Y poder fabricar, ¿qué, chicos? Y sintetizar dos moléculas importantes. El adenosín trifosfato, o también llamado ATP, y esta coenzima, la nicotinamida adenín dinucleótido fosfato reducido, el NADPH2. Esta molécula se tiene que fabricar en esta etapa. Profesor, ¿y cuáles son las reacciones más relevantes de este proceso? Vamos a ver por aquí. Presten mucha atención, jovencitos. Ojo, ceje pesado. Vamos a ver la parte de la fisiología de este proceso. No olviden que la bioquímica puede ser divertida si es que tú asumes el reto de aprenderla. Pero si es que tú pones trabas para aprender, no vas a poder comprender. Las ciencias es para todas las mentes. Pero la intención de que ustedes aprendan esto es que ustedes tengan las bases y puedan más adelante ya entender fisiología vegetal. ¿Qué se lleva ahí en la universidad? Presten atención, por favor. Decíamos, ¿qué pasaría si hago un corte transversal del disco tilacoide? Al cortar el disco tilacoide voy a observar este esquema. ¿Cómo se llama esta estructura? Decíamos, todo esto de aquí que ves que tiene un montón de proteínas integrales, ¿es el nombre de qué? ¿Cuántos son? Si ustedes se acuerdan cuando vimos membrana celular, dije lo siguiente, que la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos. ¿Se acuerdan de los fosfolípidos? Los fosfolípidos van a ser moléculas lipídicas complejas que tienen una cabeza polar y un par de colas apolares. Imagínate aquí fosfolípidos y aquí tengo proteínas integrales. Estas proteínas integrales que tú ves acá, que atraviesan la bicapa lipídica, lo voy a conocer como PS. ¿Qué es PS? ¿PlayStation 2? No. PS no es PlayStation, es fotosistema, del inglés photosystem. PS2 y aquí tengo PS1. Fotosistema 1. El fotosistema 2, ahí te voy a hacer la llamada leyenda, tiene un pico de absorción de 680 nanómetros. Y el fotosistema 1, un pico de absorción de 700 ¿qué? Nanómetros. En el espectro de luz visible. Observen por aquí. En esta región superior del fotosistema 2 hay una región llamada antena. En cada una de ellas. Región antena, aquí también tengo región antena. En esta región antena voy a presentar aquí a los pigmentos. ¿Cómo se llama el pigmento fotosintético por excelencia? Hemos dicho la clorofila, las clorofilas. Las clorofilas se encuentran aquí en la región antena. Aquí también te voy a presentar a las proteínas que transportan los electrones. Aquí tengo a la molécula Z, provenientes de la luz, van a ser transformados ¿en qué? En un flujo de electrones. Estos electrones van a ser transportados por una cadena. Miren por acá. Estos fotones van a pasar
al aceptor de electrones. Los electrones siempre se transportan por pares. Llega a esta molécula Z un par de electrones. ¿Y qué ocurre con Z? Se activa. ¿Y qué es lo que va a hacer Z? Va a recibir a las moléculas de agua. Ustedes deben saber que el agua es una molécula bipolar. ¿Cómo puede entrar el agua, chicos, por la membrana del disco tilacoide, en este caso del cuantosoma? Utilizando un mecanismo llamado como ósmosis. El agua cuando ingresa, chicos, aquí, se ven por acá. Al ingresar el agua, llega hacia la llamada proteína Z. ¿Y qué ocurre con Z? Z lo desintegra. Al desintegrarse, ¿qué sucede? Observen, se va a liberar media molécula de oxígeno. Un par de electrones y un par de protones. A este fenómeno bioquímico donde se degrada o donde se descompone el agua, a nivel del fotosistema 2, en la llamada molécula Z, se conoce como la fotólisis ¿de quién? Del agua. O también le llaman reacción ¿de qué? De Hill. Reacción de Hill. Miren por acá. El H2O, por acción indirecta de la luz, se desintegra y aquí tengo media molécula de ¿qué? Oxígeno, un par de protones y un par de electrones. Entonces, por lo tanto, el agua es fuente de protones y electrones. Y romper los enlaces del agua no es nada sencillo. Solo se puede llevar a cabo cuando se esté llevando a cabo la fase luminosa. Lo llaman reacción de Hill. ¿Qué ocurre después? Observen por aquí. Los electrones van a ser transportados. Ojo, que cuando el electrón pasa de la molécula Z a la plastoquinona, este se oxida y aquí se reduce. ¿Quién tapa ese hueco electrónico? Va a ser los electrones liberados ¿por quién? Por el agua. Aquí hay una oxidorreducción, reacción redox. La plastoquinona transfiere un par de electrones ¿a quién? Al complejo citocrómico. Un par de electrones. El complejo citocrómico se reduce. ¿Y qué ocurre con la plastoquinona? Se oxida. Del mismo modo también, el complejo citocrómico le pasa a la plastocianina, se reduce y se oxida. La plastocianina le transfiere un par de electrones, se le llama molécula X. Y X, a su vez, ¿a quién le transfiere? A la ferredoxina. Como ustedes pueden ver ahí, los electrones están transportándose de par en par. Una vez que llegue a la ferredoxina le transfiere ¿a quién? A esta enzima llamada NADP reductasa. ¿Qué va a hacer la NADP reductasa? Hace el siguiente proceso. Observen por aquí. Los protones que ves por aquí van a pasar por esta estructura llamada canal protónico de la ATP sintetasa. ¿Y hacia dónde se dirigen? Hacia la NADP. Aquí tengo un par de protones. ¿Se unen con quién? Con el NADP. Es una coenzima transportadora de electrones y protones. ¿Se une con quién? Con un par de protones o hidrógenos por acción de la llamada ¿qué? NADP reductasa. ¿Y qué moléculas se formaron? Observen. A la nicotinamida, adenín dinucleótido fosfato reducido, o NADPH2. ¿Cómo se llama esta reacción que estás visualizando? Se llama la fotorreducción del NADP. La fotorreducción del NADP, que sería el tercer evento, consiste en que esta coenzima llamada NADP
de su forma oxidada, al ganar un par de electrones y un par de protones, ¿en qué se transforma? En NADPH2. En NADPH2. Decíamos, eso está oxidado. Cuando gana un par de protones, además también un par de electrones, ¿qué ocurre con la molécula? Se reduce. NADPH2. Como ustedes pueden ver, estamos cumpliendo uno de los requisitos para llevar a cabo el fenómeno. El siguiente proceso sucede también de manera simultánea. Conforme está pasando los protones, esta de aquí se activa. Y esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fabricar ATPs. Observen por aquí, ¿eh? El adenosín difosfato que se encuentra en este medio se une con un fósforo inorgánico por acción de la ATPasa, sintetiza adenosín trifosfato. ¿Cómo se va a llamar este tipo de compuesto? Esta es una moneda energética. Y la reacción recibe el nombre de ¿qué? Fotofosforilación del adenosín difosfato. Del adenosín difosfato. Del ADP. Esto quiere decir que yo tengo adenosín difosfato más un fósforo inorgánico por acción de la enzima ATPasa o ATP sintetasa. ATP sintetasa. ¿Qué tipo de molécula se va a formar, chicos? El adenosín trifosfato. Como también sucede que en la respiración celular, por la llamada fosforilación oxidativa, se forman en gran cantidad ATPs, pero eso ocurre en las crestas mitocondriales. Esto es un fenómeno que ocurre ¿en dónde? En los tilacoides. Pero la producción va a ser un poco menor. No va a ser como la llamada fosforilación oxidativa. No confundir fotofosforilación con fosforilación oxidativa. No es lo mismo. Pero el objetivo, ¿cuál es? Fabricar ATPs. La fotofosforilación ocurre ¿en dónde? A nivel del cuantosoma de los discos tilacoides, en la fase luminosa. Y la fosforilación oxidativa, ¿dónde ocurre? En las crestas mitocondriales, de otro fenómeno conocido como la respiración celular. No confundir. Entonces, ustedes pueden apreciar, lo que han visto aquí es el transporte de electrones del fotosistema 2 hacia el 1. Esto se llama vía acíclica. Porque la vía cíclica va a ser así. Los fotones que inciden al fotosistema 1, los fotones provenientes de la luz, van a llevar hacia el centro aceptor de electrones y es X. Este par de electrones que se recibe, ¿hacia dónde se dirige? Otra vez hacia la llamada ferredoxina. Pero la ferredoxina, en vez de enviar acá, ¿a dónde envía? La ferredoxina va a enviar al complejo citocrómico. Esta vía que ustedes ven acá se llama la vía acíclica. Esta es la vía acíclica. Porque la vía cíclica va de donde decíamos, del fotosistema 2 hacia el 1. La cíclica trabaja con el fotosistema 1. Y se produce mayor cantidad de ¿qué? ATPs. Y finalmente, ya hemos formado ¿qué? El ATP y el NADPH2. Estas dos sustancias son importantes para llevar a cabo la siguiente etapa, llamada como la fase oscura. ¿Qué sucede en la fase oscura o biosintética? Si aquí le llamamos etapa fotoquímica, porque depende de la luz, esto de aquí no depende de la luz. En esta última etapa, que es el fenómeno complementario al fenómeno fotosintético, es complementario esto.
y de suma relevancia porque aquí se produce la mayor cantidad de moléculas orgánicas. En esta fase fotosintética, pero que no depende de la luz, se produce, decíamos, ¿en dónde? ¿Dónde ocurre esto? A nivel del estroma del cloroplasto. Se realiza en el estroma del cloroplasto. ¿En presencia de luz o ausencia de luz? No es indispensable eso. Puede haber o no puede haber luz y sigue llevándose a cabo. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? El objetivo principal de la fase oscura es fijar dióxido de carbono. Fijar y asimilar CO2. ¿Para qué, chicos? Para sintetizar a un compuesto entre carbonos, al fosfogliceraldehído, que es la molécula precursora para formar, ¿qué, chicos? A los compuestos orgánicos. A partir de esta molécula se forman los compuestos orgánicos. Vamos a ver aquí las llamadas reacciones. Al conjunto de estas reacciones cíclicas, que ustedes ven acá, recibe el nombre del ciclo de Calvin-Benson o vía C3. ¿Llaman? Ciclo de Calvin-Benson. Ciclo de Calvin-Benson. A ver, lo voy a contar así para que ustedes se animen. Así al modo de una historia. ¿Ya? Te presento a una molécula que tiene 5 átomos de carboncito. ¿Ya? Se asemeja a una señorita que ha terminado el quinto de secundaria. ¿Te acuerdas? 5 carbonos. Y va a postular a la universidad. Esta señorita se llama la señorita ribulosa monofosfato. Esta chica pues se enamoró, cometió el error de enamorarse a muy temprana edad. O sea, tuvo su monofosfato. La chica ribulosa de 5 carbonos marca el inicio del proceso. Observen, miren aquí. Pero como es una chica bastante inteligente, ya no está pues con ese jovencito, está sola, ahora está preparándose para ingresar a la universidad. Y como está preparándose, ella está lista para ingresar. Ingresó a la universidad. Y en la universidad, ya cursando el cuarto, el quinto ciclo de la carrera, conoce un galanazo. Este galanazo, observen por acá, tiene características muy peculiares. Es un chico bastante, miren esa cualidad, bastante atento. Vamos a ver aquí la razón. Es un jovencito bastante atento, talentoso y con una personalidad magnética. ¿Quién es ese joven? ¿Quién es ese chico que muchas jovencitas quisieran tener? Atractivo, talentoso y con una personalidad magnética. Este es el joven ATP. El joven ATP va a querer conquistar a la señorita ribulosa monofosfato. ¿Qué va a querer hacer con ella? La va a querer fosforilar. En otras palabras, le va a querer entregar un fosfato. Le entrega un fosfato, como él ama demasiado, le entrega pues, ¿no?, su cariño a ella y pierde su fósforo. Y se convierte en el joven ADP. Esta chica que ha ganado un fósforo se convierte ¿en qué? En la ribulosa difosfato. ¿Ya? Que también tiene 5 átomos de carbono.
Esta chica ribulosa difosfato ya está cursando pues ya el 9º ciclo de su carrera, está haciendo sus prácticas preprofesionales, quiere ser ingeniera, y ya no está con el chico ATP. Ahora conoce a otro galán. Este galán ya es un ingeniero, tipo pues ya que es más preparado, tiene su encanto, tiene su charme. ¿Quién es este galán? Le presento a Mr. Dióxido de carbono. ¿Qué quiere con ella? La quiere carboxilar. Al carboxilarla, ¿ya? Pero eso gracias a quién? A una enzima. La enzima que le permite la unión, ¿ya? Actúa como una celestina, pues la amiga que siempre le hace los mandados, los recados, ¿no? ¿Cómo se llama esta enzima, la más abundante en el reino vegetal? Esta es la rudisco. ¿Y qué es la rudisco? La ribulosa difosfato carboxilasa oxigenasa. Es una enzima. Si yo sumo, por ejemplo, aquí la ribulosa más un CO2, ¿cuánto sería 5 más 1? 6. Aquí tendré a una hexosa inestable. Una hexosa inestable. Pregunto, cuando eres muy joven, ¿las relaciones que tú tienes serán estables o inestables? Son inestables, pues no, nunca duran. ¿Ok? La mayoría de veces, ¿no? ¿Qué ocurre si una señorita de repente maltrata pues a su pareja? Lo trata como una zapatilla y su amiga está chequeando por ahí, lista con su motosierra. ¿Para qué? Serruchar el piso. ¿Quién es esa chica que quiere romper la relación? Ah, aquí está Miss Agua. Una hidrolasa. Una hidrolasa. ¿Qué hace? Hace de que esta relación se rompa. O sea, esta molécula se convierte en dos moléculas, ojo, se convierte en dos moléculas de 3 carboncitos. ¿Cómo se llama esta molécula, chicos? Esto se conoce como el fosfoglicerato. Fosfoglicerato. También conocido como PGA. El fosfoglicerato es un compuesto de 3 carboncitos. Imagínate que esta chica ya acabó la carrera, ya es una profesional, ya está trabajando en una buena empresa, y como ya ella pues no gana su dinero y es independiente, van a haber más galanes que van a querer conquistarla. A ver, ¿se acuerdan ustedes de su antiguo amor? El joven ATP. Ahí está. El joven ATP aparece otra vez. Aparece en escena, pero recargado. ¿Ya? Si antes le iba a visitar a su casa en bicicleta, ahora viene con su Porsche. O sea, viene recargado. ¿Y qué quiere con ella? Un remember, dice, ¿no? Otra vez la fosforila, le entregan un par de fosfatos y que se convierte en 2 ADPs. Pero ojo que ella no solamente está sediada por el joven ATP, hay más galanes. También aquí tenemos otros galanes. Son 2 NADPH2. ¿Qué quieren con la chica fosfoglicerato? La quieren también hidrogenar. La hidrogenan. Y aquí tenemos aquí 2 NADP. NADP nada más. Ha perdido un par de protones. Fíjense, esta molécula entonces ahora ha ganado más fósforos y más hidrógenos. ¿En qué se convierte? Miren por acá. 2 de 3. Esta molécula que tú vas a ver aquí es sumamente importante. Su nombre es el fosfogliceraldehído. El fosfogliceraldehído. Se le conoce como PGAL. Pegal, ¿no? El fosfogliceraldehído, ¿no? Como me enseñé ahí. Esta molécula que tú ves acá
tiene 3 carboncitos. Pero profesor, ¿dónde está la glucosa? La glucosa no se forma en un solo ciclo, sino se requiere 6 ciclos. Por eso, si tú quieres casarte, piénsalo 6 veces. Tu vida va a cambiar. Digo, 6 veces nada más. ¿Por qué? Para que te acuerdes del ciclo de Calvin. Miren, o sea, voy a balancear aquí, observen. Voy a hacer todo el proceso. 6 ribulosas monofosfatos se juntan con 6 ATPs, me forman 6 ADPs, 6 ribulosas difosfatos, 6 dióxido de carbonos, me forman 6 hexosas. ¿Cuánto? Aquí voy a tener, por ejemplo, son 2 moléculas de agua. ¿Ya? ¿Cuánto es I por 2? 12. 12 fosfogliceratos. 12 de NADPH2, 12 NADP, 12 ATPs, 12 ADP. Aquí tendré 12 fosfogliceraldehídos. De estos 12 que se forman, 10 fosfogliceraldehídos se regeneran y me forman más ribulosas monofosfatos. ¿Y qué pasó con los otros 2? Los otros 2 salen del ciclo de Calvin. Pregunto, ¿el amor es de 2 o de 3? Claro, pues. 2 fosfogliceraldehídos de 3 carboncitos, ojo con esto, 3 carbonos, me forman finalmente una molécula conocida como la fructosa. Y por una isomerasa, la fructosa se convierte luego en ¿qué? En glucosa. Esta glucosa, imagínate pues que la chica ya se casa y nace su hijita, una niña de 6 carboncitos. La niña glucosa, una niña dulce. Esto solo se obtiene después de 6 ciclos de Calvin. ¿Cómo se conoce este fenómeno, chicos? La fase oscura de la fotosíntesis. Primero, he fabricado ATP sin NADPH2, que se utilizan en la siguiente etapa, llamado como ciclo de Calvin-Benson. ¿Y por qué le dicen vía C3? Le dicen vía C3. ¿Por qué, chicos, le dicen vía C3? Le dicen vía C3. Porque siempre se forma una molécula de 3 ¿qué? Carbonos. Vía C3. Vía C3. Pero esta molécula, decíamos, el fosfogliceraldehído, sirve también de base para fabricar otras sustancias. A partir de esta molécula puedo formar ¿qué? Aminoácidos. Y los aminoácidos sirven para fabricar ¿qué, chicos? Sirven para fabricar proteínas. Eso también me va a formar a los llamados ¿qué? Ácidos grasos. ¿Y los ácidos grasos para qué sirven, chicos? Para formar lípidos, pues. Damas y caballeros, con ustedes el proceso fotosíntesis. Muy bien, muchas gracias.